Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al curso virtual de la Institución Educativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Valioso Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. En esta oportunidad vamos a trabajar con los alumnos del tercer año de secundaria. Siguiendo con el desarrollo de las sesiones, vamos a desarrollar el tercer tema, titulado Texto y párrafo. Comencemos. Antes de tratar el tema en sí, planteémonos algunas preguntas. La secuencia, la palabra, oración y párrafo, ¿sigue un orden determinado? ¿Por qué? A ver, respondamos a esta pregunta. Aquí tenemos tres elementos. La palabra, oración y párrafo. A ver, una oración está compuesto por un conjunto de palabras, ¿cierto? Ahora, un párrafo está compuesto por un conjunto de oraciones. De tal manera que estos siguen un orden determinado, ¿no? Porque estos tres elementos componen un texto, ¿no? A ver, entonces la respuesta sería sí, porque los tres elementos componen un texto. Siguiente pregunta. ¿En un cuento distinguimos párrafos o estrofas? A ver, conocimientos previos. Hemos leído un cuento. ¿Un cuento va a tener párrafos o estrofas? Un cuento va a tener párrafos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de texto o qué texto va a tener estrofas? Por ejemplo, un poema, ¿no? Un poema está compuesto por un conjunto de estrofas. Bien, entonces, ¿en qué se diferencia? En que un cuento está compuesto por párrafos y un poema por estrofas, ¿no? Eso sería la respuesta. A ver, ahora, para entender un poco más la diferencia, ¿no?, entre un texto compuesto por párrafos y un texto compuesto por estrofas. Aquí tenemos un texto que vamos a analizar. Se titula Hay que comer de todo. A ver, sigan la lectura. Algunos comen solo dulces y postres, y eso no está nada bien. Hay que comer de todo. Comiendo solo dulces se te estropean los dientes, y además abusar del azúcar no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. Por si fuera poco, puedes engordar. Debemos seguir una alimentación variada porque, de lo contrario, nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias, nutrientes, y estas se hallan repartidas entre las diferentes clases de alimentos. No comer algún tipo de alimento puede producirnos problemas de salud, puesto que nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o de vitaminas. Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad o de falta de peso y un mal desarrollo. En definitiva, no hay ninguna duda, no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Bien, ahora analicemos la estructura de este texto. ¿Cuál es? A ver, por aquí observamos el título. ¿Cuál es? Hay que comer de todo, ¿no? El título. Ahora, ¿qué tenemos más aquí? Un conjunto de párrafos, ¿tenemos o no? Sí. ¿Cuál es el primer párrafo? El siguiente, ¿no? Tenemos el primer párrafo. ¿Cómo definimos un párrafo? Al inicio es en mayúscula y al final termina con un punto. En este caso, un punto aparte. Ahora, ¿por qué aquí no tiene punto? Entonces hay que tener en cuenta, recordando gramática, después de algún signo de exclamación, de interrogación, no va el punto, ¿no? Pero eso hay que tener en consideración, ¿no? Empieza en mayúscula y termina, a partir del punto aparte ya viene el siguiente párrafo. Entonces, por eso que aquí tenemos el segundo párrafo. ¿Ven? Aquí tenemos el punto aparte, viene el tercer párrafo. Punto aparte,
Cuarto párrafo. Ahora, esto, estimados estudiantes, a los chicos de élite, hay que tener en cuenta. Nosotros debemos trabajar siempre con nuestra fuente, ¿no? La fuente va a definir de dónde estamos extrayendo este texto. Entonces hay que tener en cuenta, no podemos trabajar cualquier tipo de texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este texto yo lo he extraído de una página web. Entonces esto va a llegar a ser la fuente. Entonces eso hay que tener en cuenta, chicos, siempre, ¿ya? Ya. Ahora, explicando un poco. Más adelante vamos a ver, ¿no? Cuál es la diferencia entre el título, entre el tema y las ideas principales, ¿no? A ver, analicemos un poco más este texto. Ya hemos analizado la estructura. Ahora veamos cuál es el tema en sí de este texto. ¿Cuál llegará a ser el tema? ¿Cómo definimos el tema? ¿Qué será el tema? A ver, el tema es el asunto sobre el que se habla en el texto, ¿no? En este caso, cuando nosotros ubiquemos un tema, hay que tener en cuenta siempre lo siguiente, estimados estudiantes. Va a repetirse en muchas oportunidades, ¿no? Dentro del texto. Por ejemplo, ¿cuál sería el tema acá en sí? A ver, en el primer párrafo, ¿qué palabra podría ser el tema? A ver, dice algunos comen solo dulces y postres, como, y eso no está nada bien, comiendo solo. Entonces, en este caso estaba hablando de los alimentos, ¿no? De los alimentos. Ya. A ver, vamos al segundo párrafo. Aquí tenemos una palabrita, alimentación, ¿no? ¿Qué palabra más se repite? Alimentos, ¿ves? Vamos al tercer párrafo. Alimentos. Cuarto párrafo. Alimentación. Alimento. ¿Ve? Entonces, para nosotros ubicar el tema, va a ser siempre una frase nominal, es decir, un nombre, ¿no? Entonces, ¿ve? Si ustedes pueden observar acá, podemos ya definir cuál es el tema del texto, ¿no? Trata sobre la alimentación, ¿no? El tema es la alimentación, ¿ve? Se repite en varias oportunidades. Si bien es cierto, en el primer párrafo no encontrábamos una palabra que se pueda repetir, ¿no? Pero ahora, a partir del segundo al cuarto, sí, vemos que se repite la palabra o la frase nominal alimentación. Entonces, eso sería el tema del texto. Ahora, muchos se preguntan, ¿no? O tienen dudas con respecto a la diferencia entre título y tema, ¿no? Como les decía, el tema es el asunto sobre el que se habla en todo el texto, ¿no? Entonces, en este caso es la alimentación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre título? ¿Cuál es el título acá? Hay que comer de todo, ¿cierto? Entonces, el título es la frase con que se da a conocer el tema del texto. Entonces, aquí, ¿qué frase se ha utilizado? Hay que comer de todo. Entonces, esto nos ha llevado a más o menos a que nosotros tengamos alguna noción, ¿no? Sobre de qué puede tratar este texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del título? Va a informar un contenido y provoca el interés del lector. ¿Cuál más? Va a ser una pequeña introducción, ¿no? Al tema. Ahora, ¿y qué nos permite el título? Por ejemplo, mostrar sobre qué trata un texto, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, estimados estudiantes. ¿Ya? El tema es lo que engloba todo el texto, de lo que trata el texto. El título es una pequeña introducción al texto, ¿no? En este caso. O es una frase con lo que damos a conocer el texto. Bien. Ahora, ¿cuál sería aquí la idea principal? Entonces, dentro de un texto también vamos a encontrar la idea principal como las ideas secundarias, ¿no? Bien, entonces, a ver, la idea principal aquí sería, repito,
Dice, hay que comer de todo, comiendo solo dulces, se te estropearán los dientes y además abusar del azúcar no es nada bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. De esto va a tratar todo el texto, ¿no? Ahora, lo siguiente van a ser ya las ideas secundarias, ¿no? Ya nos van explicando qué sustancias, por ejemplo, o nutrientes deben tener nuestro cuerpo o al momento de ingerir los alimentos, o qué alimentos no debemos ingerir, qué nos puede producir una mala alimentación y así, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, de esa manera nosotros debemos analizar un texto, estimados estudiantes, los chicos de élite, por favor. Y ustedes no se preocupen, siempre hay que ensuciar el texto, comúnmente se utiliza ese término. No se preocupen de ensuciar el texto, de esa manera ustedes van a entender y buscar pues lo que es las ideas principales, secundarias, ¿no? Entonces hay también una diferencia. ¿Cuál es la diferencia en idea principal y idea secundaria? Idea principal es la base, ¿no? de la cual se desprenden las ideas secundarias. Es la idea general, engloba todo. Ahora, las ideas secundarias complementan, ¿no? Complementan ya lo que es la idea principal. Bien, entonces, de esa manera nosotros analizamos ya la estructura y en cuanto a ubicar, ¿no? Cuál es el tema, las ideas principales y secundarias. Bien. Ahora, esto es en cuanto a un texto compuesto por párrafos. Ahora, vamos a ver la diferencia acá. Aquí tenemos un texto, en este caso es un poema, perteneciente al poeta y narrador Gustavo Adolfo Bécquer. A ver, ¿cuál es la diferencia en cuanto a esa estructura? Analicemos rápidamente. Aquí tenemos un título, por supuesto. ¿Cómo se titula? Amor eterno, ¿no? Ahora, esto está compuesto por estrofas. Hay que ver la diferencia aquí. Tenemos la primera estrofa y segunda estrofa. Es un fragmento pequeño del poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces ahí vamos ya notando la diferencia, ¿no? Conjunto de estrofas. Este caso es un poema. Ahora, ¿qué más podemos agregar acá? Mientras que en un texto compuesto por párrafos, un párrafo está compuesto por oraciones, ¿no? Un conjunto de oraciones. Aquí está compuesto por un conjunto de versos. Entonces acá estaría el verso 1, el verso 2, y así sucesivamente, ¿no? Verso 3, verso 4, ¿eh? Pues estos conjuntos de versos hacen una estrofa. Bien. Ahora, en cuanto a en este caso, este no tiene fuente, ¿no? Este es autoría. Entonces, el autor, ¿quién es? Gustavo Adolfo Bécquer. Bien. Ahora ya construimos nuestros aprendizajes, ¿no? Para ya ir al tema en sí. Conceptualizamos. ¿Qué es un tema? Como ya les mencionaba, el tema es el asunto sobre el que se habla en el texto, ¿no? Entonces el tema se va a repetir en la mayoría de párrafos. De esa manera nosotros ubicamos el tema, ¿no? Y va a ser una frase nominal. No hay que olvidar eso. Frase nominal, nombre. Asunto sobre el que se habla en el texto. Ahora, ¿qué es el título? El título, frase con que se da a conocer el tema del texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del título? Informar de un contenido y provoca el interés, ¿no? En el lector. Y esto nos crea unas expectativas. Ahora, el título es una introducción y resumen corto, ¿no? Que permite mostrar de qué se trata un texto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Frase con la que se da a conocer el tema del texto. Bien. Ahora, idea principal. ¿Qué es la idea principal? La idea principal se va a expresar en una oración, ¿no? En una oración, como habíamos subrayado hace ratos, ¿no? Ahora, ¿qué es la idea principal? Es la base de la cual se desprenden las ideas secundarias, ¿no? Entonces, las ideas secundarias actúan como complemento de la idea principal. Entonces, vamos a responder. Oración que contiene la información más importante sobre el tema del texto, ¿no? Bien.
Ahora sí, expliquemos en el tema, ¿no? El texto. ¿Qué es el texto? Pues el texto, definimos, es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito, ¿no? Conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Pues, conjunto de párrafos también puede ser que componen un documento escrito. Bien, ¿cómo está compuesto? Ya sabemos la estructura, ¿no? De un texto. Primero tenemos palabra, ¿no? Palabra. La palabra en conjunto hace una oración y el conjunto de oraciones hace un conjunto de párrafos y estos tres elementos componen el texto. Eso hay que tener siempre en cuenta. Ahora, ¿cuál es la intención de todo texto, estimados estudiantes? La intención siempre va a ser de comunicar, ¿no? Todo texto nos va a comunicar una idea, ¿no? Nos va a comunicar una idea. Ahora, ¿cuál es el mensaje de un texto? El mensaje tiene que ser claro y coherente, ¿no? Entonces, ahora de aquí ya vamos a ver qué tipo de mensaje nos da el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno puede ser informativo. Entonces, ya más adelante nosotros vamos a tratar también sobre lo que es tipología textual, ¿no? Vamos a ver los tipos de texto, ¿no? Ahora estamos en sí, lo que es el texto, explicando la estructura, y ahora vamos a explicar también los párrafos, ¿no? Hay tipos de párrafos, estimados estudiantes. Entonces, hay que tener en cuenta acá los tipos de párrafos. ¿Qué tipos de párrafos tenemos? A ver, tenemos de enumeración, ¿qué más? De secuencia, de comparación, de definición, de causa-efecto y de descripción. Bien, continuando, ahora tenemos aquí un cuadro comparativo con respecto a los tipos de párrafos. Bien, tenemos por ejemplo el de enumeración. ¿Cuál es su característica? Presenta una lista de elementos, estos pueden ir de mayor a menor o viceversa, ¿no? Entonces, aquí los párrafos se van a encontrar por características y también se van a separar por o mediante comas. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando nosotros distinguimos, ¿no? Los tipos de párrafos. Eso es en cuanto a la enumeración. Ahora, los párrafos de comparación indican la semejanza y diferencia entre dos o más ideas. Entonces, aquí se va a hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, el tema actual ahora, ¿no? Un párrafo, por ejemplo, en el primero está planteando, ¿no? Sobre la peste negra, la pandemia de la peste negra. En el siguiente, de repente, puede ser una comparación, ¿no? Con lo que es ahora el COVID-19. Entonces, ahí podemos encontrar cuál es la diferencia o dónde está la semejanza, ¿no? Ante ese tipo de párrafos nos vamos a encontrar también. Luego tenemos el párrafo de definición. La idea principal se reafirma por medio de una definición. Bien, entonces, normalmente en este tipo de párrafos, en el primero se va a reafirmar el tema con una definición. Luego tenemos el de causa-efecto. Por ejemplo, en la causa de la contaminación ambiental, cuáles son los efectos sobre el planeta, ¿no? Y así. Y también tenemos aquí el descriptivo, su nombre mismo lo dice, se describe un objeto, persona o acontecimiento siguiendo un criterio cronológico. Entonces, esos son los tipos de párrafos. Y para entender un poco más a fondo este tema de tipos de párrafos, vamos a hacer una comparación, ¿ya? A ver, aquí tenemos un texto. Vamos a leer para nosotros diferenciar qué tipo de párrafo es. La diferencia entre los vehículos diésel y a gasolina no corresponde solo al tipo de combustible, también aplica a diferencias estructurales de los motores, a su rendimiento, potencia y capacidad de tracción, que suele ser mayor en los motores diésel y con un consumo de combustible bastante más reducido, en tanto que el motor a gasolina tiene una mayor revolución y por ende una respuesta más rápida. Otros aspectos que diferencian claramente a los dos motores es su robustez y sonoridad, pues el motor a gasolina puede ser más ligero y siempre es menos sonoro que el motor a diésel.
aunque en últimas tecnologías se ha disminuido bastante la sonoridad de los motores diésel para vehículos compactos y familiares. A ver, este texto de 2 párrafos, ¿qué tipo de párrafo será? A ver, ¿qué característica cumple? Nos habla, ¿no?, de la diferencia entre los vehículos diésel y a gasolina. Entonces está haciendo una diferencia, ¿no? Entonces será un párrafo de comparación, ¿no? Por ejemplo, en el segundo párrafo puede ver la comparación que hace, ¿no? En cuanto a la revolución del motor. Ahora, en cuanto a la sonoridad, ¿no? Los vehículos a gasolina tienen mínima sonoridad y en cuanto a las diésel de repente tienen más sonoridad, pero con el avance de la tecnología han disminuido, ¿no? Entonces ahí sería un párrafo, un texto con párrafos de comparación. Aquí tenemos otro texto. Leemos. Aunque el COVID-19 es una enfermedad nueva, pertenece a la familia del coronavirus, que normalmente causa enfermedades como el resfriado común. A medida que el virus se propaga, estamos viendo más personas con síntomas leves, pero otras que se enferman de gravedad y necesitan atención en un hospital. Aunque muchas personas se recuperan, muchas han muerto. La razón por la cual los funcionarios de salubridad están preocupados es porque el virus es nuevo, lo que hace difícil de predecir cómo continuará afectando a las personas. A ver, ¿qué tipo de párrafo será en este texto? A ver, si bien es cierto, al inicio en el primer párrafo está empezando con una pequeña definición. ¿Por qué? Nos está diciendo que el virus del COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus que normalmente causan enfermedades como el resfriado común, ¿no? Entonces, eso sería un párrafo de definición, ¿no? Eso cumple esa característica, ¿no? Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos diferenciar los tipos de párrafos haciendo una lectura previa. Claro, eso hay que tener en cuenta también. Bien, para finalizar, recordemos. ¿Qué es el texto? El texto es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito. O también puede ser un conjunto de párrafos, como hemos mencionado, ¿no?, que componen un documento escrito. Todo está organizado en párrafos diferenciados. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Todo tipo de texto o todo texto va a tener párrafos diferenciados. Ahora, tipos de párrafos, ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos, ¿no?, el de secuencia, de comparación, de definición, de causa-efecto, del descriptivo también, ¿no? Bien. Finalmente les estoy dejando aquí un link referencial, ¿no?, para que ustedes puedan acceder a esa página web y poder revisar en cuanto al párrafo y también sus tipos, ¿no? Otros tipos, ¿no? No solo son estos los que estamos mostrando aquí. Entonces pueden ustedes absolver algunas dudas que se ha desarrollado durante la clase. Ahora, con respecto a la entrega de los trabajos, se les va, en la ficha de actividades, al final se le va a dejar el número de WhatsApp personal de mi persona y el Gmail. Entonces, estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta a la clase del día de hoy y agradecer de antemano su atención. Los espero en la siguiente sesión, estimados estudiantes. Muchas gracias.